Señores, seguimos con más aquí. Miren, hay mucha gente que está a favor de una causa X, pero hay acciones que motivan que la gente critique la acción, no la demanda. Hubo algunos que cuestionaron la marcha que se hizo en Santiago en demanda de que se entregue el 30% a los trabajadores de los ahorros de la AFP. Hubo gente que están de acuerdo con la demanda, pero no están de acuerdo con ese tipo de manifestaciones en este momento. Y esa gente tiene razón. Tiene razón esa gente al sentirse preocupado cuando en medio de la situación que se está viviendo en el país se realiza una manifestación como la que se hizo en Santiago de los Caballeros, donde la gente no estaba respetando el distanciamiento social. Y ustedes saben que Santiago de los Caballeros es uno de los puntos donde el COVID-19 está atacando de mala manera. Entonces, esta situación ha provocado que mucha gente pues se preocupen y la gente esté pues contrario a ese tipo de manifestaciones. Y le reclaman a los organizadores que deben buscar otras alternativas que no vayan a poner en riesgo la salud del país con una manifestación tan grande como esa que se hizo en Santiago, que fue tan grande que asustó a algunas personas que vieron lo que pasó y dijeron, ¿y por qué hacen una manifestación así? ¿Por qué hacen algo así público? Pero yo no quise hablar de eso en principio, y estaba buscando el día que tuviéramos clave para ponerlo y fue hoy que cayó. Porque hay gente que en verdad se preocupan, pero también hay una campaña tratando de minimizar este tipo de demanda. Y yo a veces siento hasta pena de la situación de este país. ¿Por qué? Porque los empresarios que administran los fondos de pensiones han tenido una labor estelar. Han recibido su crítica y su cosa y se han ganado un dinero, pero también esos empresarios han sido la garantía de que ese dinero exista, de que ese dinero esté, porque ustedes se imaginan los fondos de pensiones en poder del Estado, no tuvieran los trabajadores un centavo porque estos gobiernos corruptos lo hubiesen gastado todo. Pero ahora nosotros, los trabajadores de República Dominicana, tenemos el sector empresarial al que le podemos reclamar los fondos. ¿Por qué? Porque los fondos de cada persona están en una ARS o en una AFP que tiene nombre. Y entonces ese trabajador le reclama a esa AFP porque los fondos que yo tengo ahorrado en los fondos de pensiones están asignados a una AFP, que es la responsable del dinero que yo he ahorrado. Pero ustedes se imaginan que ese dinero lo estuviera administrando el gobierno. Estuviéramos feos, más feos que como estábamos, porque no es que estamos bonitos, pero estuviéramos más feos. Entonces, lo que yo no veo es por qué las AFP tienen esa negativa a que se retiren los fondos. Porque si es un 30 que se va a retirar, usted se va a quedar con un 70. Y se puede también hacer arreglos al mismo proyecto de ley. Se le puede hacer arreglo. Cuestión de que si el trabajador
retira ahora el 30%, tenga la opción de ahorrar o de volver a entregar ese 30%, aunque sea en partidas mensuales, de tanto, de lo que sea, a la AFP, en ahorro extraordinario. Algunas medidas se pueden buscar y así la AFP podrían ayudar a paliar una situación del momento y también asegurar ese capital y crear en las AFP ese asunto de un fondo extraordinario, de algo que el trabajador que quiera rendir el dinero para su pensión pueda invertir, pueda ahorrar más, qué sé yo, buscar alternativas, porque todos estamos conscientes que es muy bajo el monto de la pensión que se obtiene con esos pocos centavos, esos cheles que le disminuyen al trabajador y que también el empleador tiene que pagar una parte, pero eso es poco al final. Y como es poco al final, pues usted le puede poner alternativas al trabajador de que pueda también hacer inversiones extras en las administradoras de fondos de pensiones, que yo creo que existe eso. Yo creo que esa posibilidad existe de que el trabajador pueda hacer ahorro extra, pero no se ha promovido nunca. Y aquí yo reitero que lo que para muchos es una maldición, para el sistema ha sido una bendición. Yo no es que estaría de acuerdo con que el sistema lo maneje el sector privado completo, pero en unos gobiernos como los que hemos tenido, es bueno que las cosas no estén en manos del gobierno, porque lo gasta el gobierno. Porque aún teniéndolo el sector privado, el gobierno ha presionado y le ha cogido muchísimo dinero de ese prestado para invertirlo a las AFP. Y la presión, imagínense cuando el gobierno dice, no, tú tienes que buscarme tanto. Esa AFP tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno. Con todo y que son las AFP las responsables, porque las AFP le prestaron al gobierno, pero la AFP tiene que responder por el dinero que tienen los trabajadores ahorrados ahí. Bueno, entonces lo que ven alguna gente es que ese tipo de manifestación hay que controlarla para evitar la propagación del COVID-19. Pero también hay que hablar para que atiendan el reclamo de los trabajadores. No podemos seguir en un país indiferente al dolor de la gente. No se puede seguir así. El gobierno no puede hacerse el chivo loco. No puede hacerse el chivo loco con una demanda que la respaldan más de 4 millones de trabajadores dominicanos y sus familiares. El gobierno tiene que atender, tiene que coger lo que los trabajadores se están demandando y hacer una contraoferta. Pero no es rechazarle esto a esos trabajadores, porque es que aquí los gobiernos han sido indolentes. Y es una indolencia tanto del gobierno como del sector empresarial tratar de pisotear el derecho que tienen los trabajadores. Cuando ellos pueden ver el interés y la ayuda que pueden darle a los trabajadores con esos fondos y podrían sentarse y decir, miren, un 30 es mucho, vamos a ver cómo lo hacemos, si aprobamos el 30, pero que lo puedan retirar en partida de 10, de un 10%, un 10 y un 10 en 3 veces, 4 veces. Buscar alternativas, pero buscar una vuelta a la demanda que están haciendo los dueños de los fondos de pensiones. Porque no es una demanda que están haciendo particulares, son los dueños. Yo creo que deben buscarle una alternativa, que no se puede ser tan indolente, y hay que escuchar. Y el gobierno, que es un gobierno nuevo, debe poner el oído en el corazón del pueblo. No es porque el fulanito de tal se está ganando un dinero que le está pagando una AFP tal o un grupo empresarial tal y esté haciendo comentarios a favor. Esa no es la opinión del pueblo. La realidad del pueblo es que los trabajadores necesitan en este momento dinero para poder resolver el problema de la pandemia.
Porque es que ha sido un año sin entrada, sin recursos, y eso tiene al país de rodillas. Entonces, tenemos, señores, que buscar una alternativa, y esa forma que tiene el gobierno y el sector empresarial de estar rechazando y de estar invirtiendo dinero para que en los periódicos salga que hay gente que están en contra. Yo no sé si ese sistema todavía es beneficioso. Los empresarios deben evaluar esto, porque creo que lo están engañando, porque ya eso no surte ese efecto que ellos quieren que surta, que no está en los periódicos, que la mandan ellos mismos para que salga, como que hay una asociación de empleados, que son asuntos inventados. La gente no es torpe, la gente sabe que esos son inventos. Entonces, al empresario, en vez de estar gastando dinero en eso, le conviene afrontar la realidad, sentarse en una mesa a dialogar con el gobierno y una representación de los trabajadores para decidir qué hacer. Porque los trabajadores son los dueños de los recursos que administran las AFP, de los recursos que el gobierno tiene que garantizarle a esos trabajadores. Entonces, esos tres elementos, gobierno, empresario y trabajadores, deben sentarse. Mira, vamos a buscar una salida a esto y vamos a aprobar algo, pero no pueden pisotearle y ignorarle el derecho que tienen los trabajadores. Y esto lo digo porque yo sé que en el empresariado hay gente que no está de acuerdo con que se manejen las cosas así. Hay gente que entiende que cada uno de sus trabajadores es un cliente de su negocio. Y por ser un cliente de su negocio, necesita las atenciones. Necesita que se le busque una vuelta. Y son personas que han trabajado duro en la vida y que necesitan en este momento la asistencia de alguien. Y si tienen un fondo ahí, señores, pues vamos a hacerlo. Que lo hagan entonces tipo préstamo, con garantía de los mismos fondos. Que si la gente no tiene para pagarlo, no lo paga después con la pensión. Pero que hay que hacer algo, señores, pero no se puede extender esta situación de los trabajadores, este pedido que hacen los trabajadores, no se puede ignorar por completo. Así no se puede. Y esto yo lo digo, señores, ¿por qué? Porque hay que ser muy malo, o sea, la única palabra que es muy malo, para usted no ver la realidad que tiene un pobre trabajador, que tiene esos chelitos. Porque hay trabajadores que lo que tienen son 100,000 pesos en una AFP, pero le interesa a ellos que le den esos 30,000 pesos ahora. Hay trabajadores que no tienen nada, pero le interesa que le den cualquier cosa ahora por la situación difícil que vive la República Dominicana. Y me sirve mucho el hacerle el llamado a los trabajadores para que eviten las protestas masivas con el asunto del COVID, pero también hacerle el llamado a los empresarios y al gobierno que no sean tan indolentes con la demanda de esos trabajadores. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.